veces nos falta algo, ese empujoncito que todos los cristianos necesitamos para servir al Señor en las buenas y en las malas. Porque servir al Señor en las buenas es muy fácil. Cuando nos va bien, híjole, o pasan dos cosas: o servimos al Señor por agradecimiento o en agradecimiento por todo lo que nos da, o decidimos alejarnos de Él, porque como nos va tan bien, decidimos ir a la iglesia de vez en cuando y dar una ofrenda de vez en cuando, pues para sentirme un poquito descargado de mi conciencia, porque no voy, pero me va bien. O la segunda, las malas. Cuando estamos en las malas, decidimos no confiar en el Señor en un tiempo, pero como no nos va tan bien, como algo sucede, pues decidimos definitivamente alejarnos del Señor. Y el Señor quiere enseñarnos algo en esta mañana y quiere dejarnos para 2025 en cada una de nuestras conciencias saber si realmente nosotros queremos servir al Señor en las buenas y en las malas. Porque eso es importante. Ahora, ¿qué son en las buenas y en las malas? En las buenas y en las malas no es otra cosa más que cuando estás enfermo, más que cuando estás pasando por cosas difíciles en tu vida, más que cuando sabes que no hay salida o parece no haber salida en lo que estás viviendo, cuando los seres queridos se van, cuando un ser amado no se comporta como debe de ser, cuando los hijos se apartan del Señor, cuando una enfermedad nos lleva al hospital y nos enseña que esa oración es más sincera que cuando estamos aún en la iglesia. Esas son las malas. Pero las buenas son cuando estamos siendo bendecidos, cuando en el trabajo hay prosperidad, hay éxito, cuando nos dan aumentos que ni esperábamos, cuando nos encontramos dinero en la calle, o sea, muchísimas cosas. Cuando llega te regalan un auto, ¿no? Nadie dijo amén, qué bárbaros, de veras, híjole, nadie le cree, Señor, perdónalos porque no, definitivamente no te creen. Así es que vamos a ver qué significa en las buenas y en las malas. ¿Qué les parece? Y dice la palabra del Señor allá en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. ¿Qué le parece si todos juntos leemos este pasaje bíblico? La palabra del Señor dice así: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Amén, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por esta mañana. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que no nos salgamos como entremos, que al contrario, 2024 en este mensaje sea el último, que nos ayude a ese empujón que tanto hemos necesitado para que 2025 sea un año de entender, comprender, aceptar y hacer que en las buenas y en las malas te vamos a servir, Señor. Porque los tiempos son difíciles y complicados, eso ya lo sabemos, eso no va a cambiar, pero tu palabra nos da la confianza y la seguridad que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Así es que gracias por tu inmenso amor. Bendice este mensaje, que tu palabra, con toda la autoridad que hoy tiene, hable a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, déjenme decirles que había una mujer que se llamaba Corrie ten Boom. Esta mujer era una mujer cristiana holandesa que nació más o menos en el año 1892 y murió en el año 1983. Pero ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, si hay alguien que se caracterizó por ser cruel y despiadado con los judíos, fueron los nazis, los alemanes. Y en esa época nace un hombre llamado Hitler, y este hombre, dentro de todas las historias que se cuentan de grandes personajes que intentaron redocarlo, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra. Derrocarlo y muchas otras cosas más, acabar con él, pues no pudieron. Sin embargo, hay muchas historias y muchos libros que se sacan acerca de lo que vivieron en esta difícil situación. Y una de ellas es esta mujer, Corrie. Esta mujer, Corrie, dice que ella ayudó a muchos judíos a ser rescatados, mujeres sobre todo, a ser rescatadas de la crueldad de los nazis. Pero un día, a los 52 años, ella fue capturada. Y ella es capturada y entonces todavía tiene la oportunidad, antes de ser llevada a una concentración nazi, tiene la oportunidad de mandar una carta, un mensaje a su papá. Y ella le dice: papá, creo que no seré lo suficientemente cristiana como para ser una mártir por Jesucristo, dice. No creo llegar a esa estatura porque estoy sufriendo demasiado, tengo mucho miedo, decía ella.
Y entonces su papá le contesta a través de otra carta y le dice, a ver, hija, yo quiero hacerte una pregunta. Cuando estabas tú pequeña, cuando eras adolescente y te mandaba a la escuela, ¿cuándo te ibas a subir al tren para llegar a la escuela? ¿Cuándo te daba el dinero? ¿Te daba el dinero 3 meses antes o en el momento que tú ibas a tomar el tren para ir a la escuela? Y su hija dice, no, pues en el momento justo cuando iba a tomar el tren, tú me dabas ese dinero. Y entonces ella en ese momento le cae el 20 y dice, es cierto, dice. En los momentos más difíciles y más complicados de nuestra vida, la gracia de Dios no va a llegar 3 meses antes, ¿eh? No va a llegar cuando tú la necesites, va a llegar en el momento exacto, no antes ni después. Y eso es lo que su padre quería decirle. Así es que, hija, tú vas a estar preparada para morir por el Señor cuando sea el momento justo, no antes y no después. Dios te va a dar la suficiente gracia para que cuando tengas que morir, estés preparada. Y yo creo que esto es parte de lo que nosotros vamos a ver al término de este 2024. Quizás fue un año complicado, un año difícil, quizás fue un año donde algunos también tuvieron la oportunidad de ser bendecidos. Y yo sé de algunos que fueron bendecidos y que pudieron bendecir mi vida, déjenme decirles, es la verdad. Y agradezco a cada hermano que bendijo mi vida en este 2024, donde de verdad no me faltó nada gracias a que ellos fueron bendecidos y pudieron bendecirme a través de una ofrenda, a través de un obsequio, a través de algo, una oración, ¿no? Que hoy que estuve 2 semanas pasaron muy difíciles para mí. Ya me siento bien, gracias a Dios, ya me siento mejor, ya me pusieron el aparato, ya lo entregué y en 4 días voy con el doctor para saber qué está sucediendo, pero me siento muy bien. Ya como que hoy este mensaje como que sacaba todo, ¿no? Aquello que tenía, y gracias a Dios me siento bien. Ya pasó eso. Hace 2 semanas me sentía, créanme, morir, ¿no? Pero ahorita bien, le digo gracias, Señor. Y eso es gracias a las oraciones. Si no fuera eso, uno no podría seguir adelante. Y entonces yo pensaba un poquito acerca de esto, ¿no? ¿Cómo fue este 2024 para nosotros? Porque muchos tendemos a hacer todo lo contrario, ¿no? Sentirnos no preparados todo el año, sentirnos no preparados para entender lo que nos estaba pasando. ¿A poco no? Muchos de nosotros decimos que no entiendo por qué me pasa esto, no sé aquello. Y claro que lo entendemos, solo que pues no queremos decir la verdad de lo que nos está pasando. Es la verdad, nosotros no queremos ser sinceros con el Señor y decirle, Señor, me equivoqué, tomé una mala decisión, no debí de haber hecho esto y lo hice. No debí de haber contestado un mensaje y lo contesté, no debí de haber visto esta página y la vi, no debí de haber hablado con esta persona y hablé. O sea, nosotros lo sabemos. No debí de haber hablado de mi hermano y hablé mal de mi hermano y ahora estoy pagando las consecuencias. Porque todo tiene, para el Señor los chismes como el asesinato es lo mismo, porque con la boca acabamos a una persona. O sea, todos sabemos. Y entonces la mayoría de las personas tienden a alejarse del Señor cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando pensamos que Dios no es lo suficientemente bueno, fiel y amoroso para ayudarnos a solucionar nuestros problemas en el momento que nosotros queremos que sean solucionados. Ahora, no va a poder pasar esto. ¿Por qué? Pues porque no vamos a aprender la lección. Todo lo que nos pasa, todas las cosas que suceden en nuestra vida es porque tenemos que aprender una lección. Y el Señor no va a actuar cuando tú lo quieras, porque si no, no vas a aprender la lección y después va a pasar un tiempo de regocijo y después vamos a seguir o vamos a caer en el error otra vez. Y a veces pensamos esto, que Dios no es lo suficientemente bueno, fiel y amoroso para ayudarnos cuando más lo necesitamos. Y es cuando decidimos, de verdad, yo lo sé, yo lo he vivido. Cuando decidimos tomar todos los problemas y todas las dificultades por nuestra propia cuenta. Y nosotros no podemos, no porque no sepamos hacerlo, porque no seamos inteligentes o no seamos capaces. Solos no podemos, siempre lo he dicho. Cuando tú tomas al toro por los cuernos y dices, no, yo voy a solucionar este problema y este otro, te vas dando cuenta al término que te metiste en más problemas de los que ya tenías. ¿A poco no? Ese es el problema que tenemos.
Muchas veces nosotros queremos controlar nuestras propias vidas, intentando hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Y no se puede. ¿Por qué? Porque no depende de ti solamente. Hay muchas personas externas que dependen. Alguien puede estar enfermo y tú le puedes decir, tómate este medicamento, sé organizado, mira, no debes de tomar coca, mira, no debes de hacer esto. ¿Y qué hacen las personas? Te ignoran y ya los ves tomando la coca. Es que nada más un traguito. Es que nada más se me antojó hoy que es Navidad. ¿A poco no? Y hay que ser disciplinados. Yo tuve que, ahora en Navidad, híjole, a mí me encantan los romeritos, ¿no? Pero riquísimos. Y el doctor me dijo, nada de pan, nada que de coca. Y yo dije, válgame. Y fui disciplinado, ¿eh? No tomé coca, no tomé refresco, no comí pan. Y ahí como pude, ¿no? O sea, hay que ser disciplinado porque es tu propia vida, pero hay gente que no lo entiende así, entonces no puedes obligar a nadie. Eso me queda claro. Hasta que no están enfermos y pasando por situaciones difíciles se dan cuenta que teníamos razón. ¿A poco no? Entonces, lo que aquí nos queda, tenemos que recordar lo que dijo el padre de Corrie a su propia hija. Le dijo, Dios te dará las fuerzas que necesitas en el momento preciso en que las necesites. Y 2025 no va a ser la excepción. Dios nos va a dar las fuerzas que necesitamos en el momento que las necesitemos. No antes, no después. Y lo que Dios quiere es precisamente esto. Y déjenme decirles algo, el autor de Hebreos nos los confirma, y ahorita lo vamos a ver en los 2 puntos que les quiero compartir, pero el autor de Hebreos nos dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. ¡Wow! La ayuda de Dios solamente va a venir si nosotros nos acercamos a Dios confiadamente. No hay de otra manera, porque muchas veces nos acercamos, y lo he dicho 1000 veces, nos acercamos a Dios y ponemos el problema, ¿no? Aquí lo ponemos, Señor, resuelve este problema, mira, todo está mal, no sé, tú, Señor, por favor, tú puedes, porque creo en ti, tú eres poderoso, y sacamos una letanía de una oración poderosa. Y entonces cuando ya termina la oración nos levantamos y te sigues llevando el problema. Déjalo ahí. O sea, tenemos que dejarlo. ¿Es difícil? Es dificilísimo. Pero tenemos que aprender a dejarlo. Gracias a Dios, fueron 2 semanas en mi vida. Y 2 semanas complicadas, ¿no? Que sí me afectó, pero ya habían pasado de eso 2 meses para acá. Y en las 2 semanas siguientes me afectó. Y entonces hay que cambiar el chip de tu cabeza. Señor, tú tienes el control. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí. Hasta que entiendes que no puedes hacer nada. Pero Dios sí. Amén. Amén. Entonces hay que acercarnos. Dios nos está diciendo que cuando nos acerquemos al trono de su gracia para recibir misericordia y gracia en el tiempo cuando más lo necesitemos, nos está diciendo, no te voy a dar mi gracia ni 3 meses antes, ni 3 semanas antes, ni 3 días antes. En el momento en que tú lo necesites, ahí va a estar la gracia que necesitas. Y más adelante veremos qué significa gracia. Así es que tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia de Dios con toda la confianza y con toda la fe. El Señor nos quiere decir esto para 2025. Acércate a mí con toda confianza, con toda seguridad que yo te voy a responder. Solo que tienes que aprender la lección. Todos tenemos que aprender la lección. Nada sale así, o sea, no es de que el Señor tiene una varita mágica y te cambia el chip de tu cabeza, no. El Señor quiere que aprendas la lección para que la siguiente vez no te vuelva a pasar o no caigas en el mismo error o en la misma decisión que tomaste cuando te equivocaste. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que intencionalmente creemos un espacio en nuestro hogar para acercarnos al trono de su gracia, que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo podemos estar con Dios en las buenas y en las malas? ¿Cómo le podemos hacer? Y bueno, como les dije hace ratito, vamos a ver 2 puntos muy importantes que el Señor quiere dejarnos en esta mañana para 2025. Ojalá lo tomes en consideración y de verdad hagas un espacio en tu vida, hagas un espacio en tu hogar donde solo tú y Dios puedan platicar constantemente. ¿Para qué? Para que puedas ser realmente bendecido. Y no hablo en lo económico, hablo en tu vida con la paz que sobrepasa cualquier entendimiento
en nuestra familia. Y el primer punto para que podamos estar con Dios en las buenas y en las malas es acercándonos al trono de la gracia de Dios. Como dijo Hebreos, como dijo el autor de Hebreos, hay que acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y yo sé que algunos de ustedes se han de preguntar, ¿qué es la gracia de Dios? Y ahorita les voy a decir qué significa la gracia de Dios. Y ustedes saben que yo soy bien simple, ¿eh? A mí no me gusta meterme en partes de la teología, de nada. Yo soy simple, para que quede claro, para que lo podamos entender y para que lo llevemos a casa con toda, digiriéndolo perfectamente. Y miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Ahora, déjame decirte que había un teniente coronel que también estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Él se llamaba Ash Collins y él dijo, es asombroso lo que los soldados bien entrenados y dedicados pueden lograr frente a la muerte, frente al miedo, frente a la privación de la libertad y frente a un enemigo decidido a matarlos. Este hombre dijo eso porque estuvo ahí en el centro de la guerra. Y nadie puede entender verdaderamente lo que significa servir a Dios si no quieres estar en el centro de la guerra, en el centro de la batalla. Mientras tú no estés en el centro, no te vas a dar cuenta lo que significa verdaderamente confiar o acercarte al trono de la gracia de Dios confiadamente. No lo podrás hacer. Necesitas estar aquí, todo un torbellino alrededor y tú cerrando los ojos y decirle, Señor, confío plenamente en ti. Y este hombre que estuvo en medio de la batalla, él decía, es asombroso lo que los soldados bien entrenados y dedicados pueden lograr. Y esto lo tenemos que llevar al cristianismo. Por supuesto que lo tenemos que llevar. Un creyente, un hombre o una mujer que quiere caminar con el Señor, bien entrenado, ¿qué no puede hacer? De verdad, ¿qué no puede hacer? Y eso es algo muy importante para nosotros. No es fácil, ¿eh? Estar bien entrenado con el Señor, híjole, es maravilloso, ¿no? Nosotros, la única manera de estar bien entrenados es precisamente lo que dice el autor de Hebreos, acercándonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Cuando tú te acercas y entonces le dices, Señor, perdóname, porque me equivoqué en esto, porque le di like a esto, porque miré aquello, porque tomé aquello, porque etcétera, etcétera. Cuando tú te acercas al trono de la gracia de Dios, ¿es para qué? ¿Para decir lo bueno que eres? ¿Para decir lo maravilloso que te ha ido en la vida? No, es para acercarte y poner tu alma, tu espíritu delante de Él y decirle, Señor, perdóname, sé que soy pecador, pero aquí estoy, Señor, delante de ti para recibir tu eterna misericordia. Ya sabemos lo que significa misericordia. Misericordia no es otra cosa más que dar lo que merecemos, Dios no nos los da. Y lo que no merecemos, Dios no nos da. Fíjense nada más qué maravillosa es la misericordia de Dios, ¿no? Está ahí lista para ti. Y entonces acércate. Ya va a terminar 2024. Bueno, toma un tiempo ahí en tu casa, dobla rodilla y dile, Señor, perdóname. Este año odié a mi esposo. Odié a mi esposo, ¿no? Odié a mi esposa, Señor. Este año no me fue bien con ella, me equivoqué. Wendy, no le des un codazo a este Omar, por favor. Ya luego vi, ya viste, voy a pedir perdón por ti, ¿no? O sea, no, qué maravilloso es esto, ¿no? Que podamos acercarnos al trono de la gracia de Dios y decirle, Señor, pasó esto, ¿no? Pero aquí estoy, te pido perdón, Señor. Te doy la cara, porque eso es lo que el Señor quiere eso. Que le demos la cara y que con toda la vergüenza que tengamos podamos ser humildes y decirle, Señor, perdóname. Y cuando tú te acercas vas a ser un hombre y una mujer bien entrenados ejerciendo el músculo de la fe. ¿Y cómo se ejerce el músculo de la fe? Bueno, pues entonces la única manera es ejerciendo el músculo de la fe es cuando tú lees la Biblia, siempre lo he dicho. Cuando tú lees la Biblia conoces al autor y conoces bien las instrucciones que te va a dar. Esa es la verdad. Porque si tú doblas rodilla y no conoces a quién le estás mandando tu oración, va a ser en vano. Tienes que conocer a quién le estás pidiendo lo que le estás pidiendo. Y después vas a entender perfectamente bien las instrucciones, lo que te va a decir,
La oración es importante, conocer a Dios es importante, pero también la comunidad con los creyentes. Tienes que tener comunión con los creyentes. A la iglesia, decía la semana pasada, venimos todos los pecadores. Ni yo soy mejor, ni ustedes son lo peor. Ni yo soy lo peor, ni ustedes son lo mejor. Todos somos iguales, todos venimos de la misma cepa. Hemos pecado, hemos cometido errores, pero estamos aquí porque la gracia de Dios es grande para todos nosotros. ¿A poco no? Entonces estamos aquí para eso. Y si tú tienes coinonía con los hermanos, de verdad que todo esto te va a ayudar para estar bien entrenado, para prepararte. ¿Me quieres hacer algo? Ahorita mismo voy a llamar a mis hermanos para que en oración te derrotemos. Amén, ¿no? Qué maravilloso sería eso, ¿no? Así debe de ser. Así debe de ser para todos nosotros. No obtendremos la gracia necesaria para enfrentar las situaciones inimaginables que se presenten si no nos acercamos al trono de la gracia de Dios. Eso es lo importante para nosotros. Ahora, como cristianos, yo creo que este 2024 todos tuvimos a lo mejor disposición, ¿no? A lo mejor no todos tuvimos disposición, pero quiero pensar que todos tuvimos disposición, pues para compartir en el trabajo, para compartir con los amigos, para compartir con la familia, aun cuando nos atacaron, nos dijeron que éramos hipócritas, todo eso, tú tuviste la oportunidad de compartir, tuviste la disposición. Y a lo mejor tuviste una disposición radical también de servir a Jesús. Levantaste la mano. Yo vengo a poner lámparas, yo vengo a poner esto, yo vengo a hacer aquello, yo vengo a hacer la limpieza. A lo mejor tuviste esta disposición de servir al Señor. A lo mejor en este 2024 tuviste la disposición de declarar en tu vida que ibas a ser un mártir o una mártir de Jesucristo. Nadie dice amén, ¿verdad? Porque no, es difícil eso. Estar preparados para la muerte no es fácil. No es fácil, ¿eh? Entonces, declarar que vas a ser un mártir para Jesús no es tan fácil. Ahora, si no te acercas al trono de la gracia de Dios, nada de lo que hagas va a servir verdaderamente para morir por la causa de Cristo cuando esto llegue en su momento. No sé qué vaya a pasar en 2025, ¿eh? Yo no lo sé qué vaya a pasar, de verdad no lo sé, pero sí sé algo. Si nos acercamos al trono de la gracia de Dios, las cosas van a cambiar totalmente para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a tu casa y ya te encierras y conviven y ya decides no salir, híjole, afuera están pasando muchas cosas, ¿eh? Hay muchos accidentes, mucha violencia, mucho esto. En tu casa hay paz, hay seguridad, hay confianza, porque estás donde tienes que estar. Así es que en este primer punto la condición es clara para todos nosotros. Si nos acercamos al trono de la gracia confiadamente, recibiremos en el momento oportuno lo que necesitas para salir avante. No antes, no después, en el momento oportuno. Y por eso la pregunta es para todos ustedes ¿quieres que Dios te dé gracia para los momentos más difíciles de tu vida? ¿La quieres? ¿Sí o no? Amén, ¿no? Sí la queremos, todos la queremos. Pues el Señor nos dice en esta mañana, acércate confiadamente al trono de mi gracia y deja tus miedos, deja tus preocupaciones, suelta el deseo de querer controlar todo alrededor tuyo, suéltalo y deja que yo me encargue. ¿Te ha pasado en este 2024 que has querido controlar todo? Es que ustedes no pueden, pero yo sí. Es que usted no, y al final llega 2024 y ya no puedes con tu vida. Y te da la ansiedad, y te da la preocupación, y se te cae el cabello, y te da el dolor de estómago, y empiezan muchas cosas, ¿no? Y se te sube la presión, ¿no? O sea, todo esto sucede. El Señor me enseñó esto. Dice el Señor, deja ir tus miedos, deja tus preocupaciones, y suelta el deseo de controlar todo alrededor tuyo, para que yo me encargue. Qué descanso, ¿no? Así es que el problema ya no es mío, es de Dios, que Él se encargue. Cierro mis ojos y digo, Señor, encárgate tú, porque yo no puedo, todo lo que veo alrededor no me gusta, pero tú tienes el control. Así es que el Señor nos dice, por favor, acércate al trono de mi gracia. Ahora, ¿qué significa el trono de la gracia de Dios? Y les voy a decir, yo lo separé en dos cosas. Primero, trono. ¿Qué significa un trono? Un trono es alguien que tiene poder y autoridad. Alguien que está sentado en un trono es porque tiene poder y autoridad. Y ahora gracia, ¿qué significa gracia?
Sabes, yo lo voy a decir de esta manera, porque todos dicen que es un regalo de Dios, ¿no? Y sí, es un regalo, pero quiero decirles esto, yo lo expresé de esta manera. Gracia es la idea de empatía, simpatía y comprensión de parte de Jesús. Fíjate nada más, es la expresión o es la idea de empatía, simpatía y sobre todo comprensión de parte de Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando tú juntas estas dos palabras, trono de la gracia de Dios, ¿sabes qué estás diciendo? Que Dios es todopoderoso, porque tiene poder y autoridad. Entonces Jesús es todopoderoso. Pero aún siendo todopoderoso, déjame decirte esto, Él está en completa y absoluta simpatía y empatía con nosotros. Qué maravilloso es esto, ¿no? Tú te acercas al trono de la gracia de Dios, te acercas a alguien que tiene autoridad y poder. O sea, cuando Él va a decir algo, todas las fuerzas malignas se retiran de tu vida. Toda la ansiedad, toda la preocupación, todos los miedos, todo aquello que tengas se va, porque la autoridad y el poder de Dios está por encima de todo. Nadie puede cuando Él habla, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Se dan cuenta? Y entonces, cuando tú doblas tus rodillas y le dices, Señor, me equivoqué, la regué, hice cosas que no debí de haber hecho, dije cosas que no debí de haber dicho, Señor, entonces el Señor dice, tengo empatía contigo. Entiendo, hijo, te entiendo. Sé que no ha sido fácil y habrá consecuencias. Pagarás consecuencias porque lo que hiciste no estuvo bien, pero voy a estar contigo. No te voy a soltar. No te dejaré, ni te soltaré, ni te desampararé. Voy a estar contigo, pero hay que pagar las consecuencias para que aprendas la lección. Y desde la siguiente vez, cuando alguien te diga, oye, mira que te invito, tú digas, no. Porque ahora sí tienes temor de Dios. Qué maravilloso es esto. Eso es lo que el Señor quiere. Que podamos decirle en este 2024, cuando tú salgas de aquí el lunes o el martes, no el miércoles, porque ya es 25 y el Señor ya no va a hacer nada en 2025, ¿no? Tiene que ser en 2024, tienes todavía tiempo. Acércate al trono de la gracia de Dios y dile, Señor, perdóname. Sé que 2024 no me fue con el éxito y la prosperidad que yo hubiera querido porque la regué. La verdad es que lo hice mal. No debí de haber hecho lo que hice, ni haber dicho lo que dije. Pero perdóname. Y el Señor dice, tengo empatía, simpatía y comprensión por ti. Y estoy listo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Amén. Amén. Y punto número 2. ¿Cómo podemos saber que podemos estar con Dios en las buenas y en las malas? Haciendo lo que dijo Pablo, que solo te baste su gracia. No necesitas más, no necesitas otra cosa más que la gracia de Dios en tu vida. Ya sabemos que la gracia, ¿qué es? Simpatía, empatía y comprensión. ¿Qué más queremos? Cuando hablamos de simpatía es porque el Señor entiende lo que te estás viviendo. Cuando hablamos de empatía es porque Él vivió lo mismo que tú. Él fue tentado, Él también fue provocado, Él también fue insultado, con Él también se burlaron, a Él también lo difamaron. Así, o sea, todo lo que tú vives, Él ya lo vivió, por eso tiene empatía por ti y comprensión, porque Él fue y le dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a prepararles algo mejor. Y cuando vayan ustedes conmigo van a ir santos, van a caminar en santidad y van a ser santificados por mí, así es que no se preocupen, yo voy a trabajar con ustedes, pero síganme, tomen su curso y síganme. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso dice el Señor que solo te baste su gracia. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 7 y 8. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás. Sí, ¿verdad? Un mensajero de Satanás para que me atormentara. Creo que me equivoqué, ¿no? A ver, otra vez. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara. Imagínate nada más.
Cuando Pablo está hablando que tiene un aguijón, o sea, un aguijón en la carne, ¿no? Por eso es lo que dice la Reina Valera, que Pablo tenía un aguijón en la carne y que ese aguijón en la carne era comparado con un mensajero de Satanás. Imagínate nada más, ¿no? O sea, además de eso, él compara, tengo un aguijón en la carne que parece que fue enviado por un mensajero de Satanás que me atormenta. Imagínate nada más lo que él está escribiendo. Es como si nosotros ahorita estuviéramos escribiendo lo que nos sucedió en 2024. Es más, estás escribiendo tus memorias, o estás escribiendo en tu diario lo que te pasa, y yo creo que en tu diario va a estar mojado. Y va a estar mojado por las lágrimas que te salieron en algún momento de aquello que viviste y que no te hubiera gustado vivir. ¿A poco no? Salen las lágrimas, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué aquello? Y empiezas a salir tus lágrimas, ¿no? Lloras. Imagínate a Pablo cuando escribe esto. Tengo un aguijón en la carne que fue enviado, o lo compara con un mensajero de Satanás que lo atormentaba todo el tiempo. Su propósito era atormentarlo todo el tiempo. Ahora, ¿qué era ese aguijón en la carne de Pablo? ¿Qué era? Y podríamos encontrar muchísimas explicaciones acerca de ese aguijón de Pablo, pero les voy a decir algo, no se sabe realmente cuál era ese aguijón. La Biblia no nos los dice. Ahora, ¿por qué no nos los dirá? ¿Ustedes se han preguntado por qué no nos dice cuál era ese aguijón de la carne? Yo me pregunté, a ver, Señor, ¿por qué no la Biblia no es específica? Porque la Biblia es muy específica. Y cuando Dios te va a decir algo, te lo va a decir directo. Él no se anda con medias tintas, Él no te jiribea, no te dice en doble sentido o en sentido figurado, Él no. El Señor te dice las cosas como son. Por eso hay 10 palabras, 10 no en la Biblia, ¿no? Los 10 mandamientos no dicen no. No mentirás, no adulterarás, no esto, no esto. O sea, 10 veces el Señor te dice no. Así es que el Señor es claro. La pregunta es, ¿por qué aquí el Señor no nos dice cuál era el aguijón de Pablo? ¿Por qué no nos los dice? Bueno, más adelante se los explicaré. Pero quizás algunos comentaristas han dicho que posiblemente el aguijón de Pablo se refería a una cosa física, a lo mejor alguna cosa emocional o a lo mejor alguna cosa espiritual. Las 3 cosas que tú y yo manejamos en la vida cotidianamente: lo físico, lo emocional y lo espiritual. ¿A poco no? Posiblemente alguna de estas cosas tenía Pablo. No nos dice qué. Entonces podríamos pensar que a lo mejor algo de las teorías conspirativas que se sacaron en aquel entonces de lo que Pablo podía tener, es que a lo mejor su problema era la tentación. Como hombre, caía en la tentación constantemente. Era solo, no era casado, era soltero, no era guapo ni mucho menos, pero pues era hombre. Y los hombres tenemos ese problema. Somos tentados todo el tiempo a hacer cosas malas con las mujeres. Bueno, y ahora hasta con los hombres, ¿no? Lamentablemente. Entonces imagínense nada más. 2, a lo mejor tenía un problema ocular crónico. No veía bien y siempre estaba así, viendo a todos, ¿no? O sea, a lo mejor no veía bien y como no había lentes en aquel entonces, pues no veía bien. A lo mejor era la malaria. A lo mejor tenía un problema y como no había medicamentos, no había nada, pues entonces la malaria lo atacaba o tenía migrañas. Le daban constantemente dolores de cabeza. A lo mejor también era epiléptico. También se dice que la epilepsia era su aguijón en la carne. A lo mejor también se dice que tenía una discapacidad al hablar. Son tantas cosas acerca de lo que se dicen de este aguijón de Pablo que hasta algunos pensaban que posiblemente era Alejandro el Calderero, este hombre que le causó mucho daño a Pablo a lo largo del ministerio. Entonces pensaron también que este aguijón podía ser una persona, ¿no? ¿Te suena? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Hay personas que son un aguijón en nuestra vida, ¿no? Mis vecinos son un aguijón en mi vida, ¿no? Ese aguijón, ¿no? Imagínense nada más. O sea, así es, hasta eso pudieron pensar. Así es que nadie ha podido con toda seguridad saber qué era o cuál fue el aguijón de Pablo. Lo que sí dice la palabra de Dios es que este aguijón le causaba mucho dolor en su vida. Eso sí dice. De tal manera que dice, un mensajero de Satanás fue enviado ¿para qué? Para que me atormentara. Imagínate nada más. Y cuando tenemos
un dolor, ¿no? O sea, algo que no dices, pero ¿por qué me duele? Pero ¿por qué si ayer estaba bien y ahorita? Y te preocupas, ¿no? Y si no se te quita toda la semana, tú estás bien preocupado y empiezas a conspirar contra ti mismo, ¿no? No, es que de seguro un virus, ¿no? No, de seguro esto, ¿no? Y así pasa. Cuando tienes, por ejemplo, me pasa, yo no lo hago, déjenme decirles, he aprendido a no hacerlo, pero conozco a personas que lo hacen, ¿no? Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ah, no sabes que tengo unas migrañas y la gente te dice, cuidado, porque así murió mi tío. ¿A poco no? Oye, me duele el pecho, me duele el pecho. No, cuidado, porque iba caminando y un sobrino cayó fulminado, ¿no? Y tú dices, válgame, Señor, ¿te preocupas más? ¿A poco no? Así somos de exagerados. Ese es el problema. Aquí, dice Pablo, una fuente de verdadero dolor atacaba mi vida. De tal manera que él le llama un mensajero de Satanás. Imagínate nada más. Entonces yo ya entendí, le dije al Señor, un mensajero de Satanás hizo que mi presión arterial se subiera, ¿no? Así, ya me descansé en el Señor. Dije, no soy yo, es el enemigo, Señor, ¿no? O sea, así, imagínense nada más, qué dolor tan fuerte para Pablo. Ahora, Pablo también nos da más o menos una vista de lo que significaba ese aguijón para su vida. Y él dice, para evitar que me volviera, presumido. Imagínate todas las revelaciones que Dios a través de la vida de Pablo hizo. Porque cuando Jesús manda a sus 12 discípulos a llevar el mensaje, él dijo, a los gentiles todavía no, pero ustedes van a ir de puerta en puerta y de casa en casa y puerta en puerta, llevando el mensaje a todos los judíos. Dios tenía preparado a un hombre como Pablo para llevar el mensaje a los gentiles. Pero además de eso, imagínate nada más. Por eso Pablo dice esto, para que no me volviera presumido. Imagínate nada más. Además de eso, Dios le da el privilegio a través del Espíritu Santo a Pablo de que escribiera 13 de las 27 cartas que están en el Nuevo Testamento. ¿Acaso Pablo no debería de ser un hombre presumido? Imagínate nada más, lo que hoy enseñamos es gracias a los escritos de Pablo. Yo creo que cualquiera se sentiría así como que elevadito, ¿no? O sea, ve nada más, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? El libro que escribí, porque ustedes han visto, ¿no? Que hay pastores que dicen, ya escribí mi 4º libro y es bestseller en el mundo, ¿no? Y se sienten soñados, ¿no? Imagínate a Pablo que hoy viniera aquí al frente y nos dijera, no, ellos escribieron 4 libros, yo escribí 13 y han sido bestseller toda mi vida y no he recibido regalías de nada. Si con un libro, cuando es verdaderamente famoso, reciben regalías tremendas, pues por las 13 cartas de Pablo, él no recibió ni una sola regalía. Y él dice, para que no me volviera presumido, un aguijón en la carne me fue dado. ¡Wow! Digo, Señor, como muchos de nosotros deberíamos de ser como Pablo, ¿no? Con esa humildad, con esa sencillez que él tenía, ¿no? O sea, me gustaría verdaderamente poder ser humilde como Pablo. Que a pesar de lo que hagamos, a pesar de lo que digamos y que pueda ser de gran bendición para otros, nos mantengamos humildes siempre. Y si este año te fue muy bien, mantente humilde, sé humilde, comparte. Yo siempre lo he dicho, si Dios te bendice, tú bendice. Tienes que bendecir, tienes que compartir a personas. No importa que tengas 1 kilo de frijoles, compártelos. Si alguien me quiere invitar hoy unos frijolitos, póngale huevo, yo voy a su casa sin problema. ¿No? O sea, que también soy refinolis, ¿no? No quiero frijoles solo, sino huevitos con frijoles, sabe riquísimo. Y un bolillito y agüita de limón, porque refresco no puedo tomar, ¿no? Imagínense nada más, hasta barato les voy a salir. Qué maravilloso, ¿no? Ser humilde. No importa cómo esté tu hogar, tu casa, pero que tú recibas a la gente con esa humildad, con esa sencillez, es maravilloso. De verdad es maravilloso. Y ese era Pablo. Y Dios nos conoce tan bien que él dice, para que no me volviera presumido, Dios permite que un mensajero de Satanás ataque mi vida de esa manera, ¿no? Como lo hizo con Job, ¿no? Y el próximo año vamos a tocar algunas historias muy importantes, y la primer serie para 2025 se llama La Jaula. Esta serie que Dios puso en mi corazón
se va a llamar La Jaula. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de la vida de hombres, pero historias muy específicas que a lo mejor tú tienes dudas acerca de esto. Entonces, la primera serie para 2025 se llama La Jaula. Y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. Ahora, si yo te preguntara en esta mañana y te dijera, vamos a ver, Valentín, si yo orara por ti y le dijera, Señor, permite que Valentín este 2025 sufra todo el 2025, ¿te gusta esa oración? Sí, pero sufrir, ¿te gustaría sufrir? No, lo que quieres es lo que queremos es una oración que diga, Alberto, el 2025 serás bendecido por el poder del Señor. Y amén, ¿no? Pero si te digo, Nelson, el próximo año vas a sufrir un montononal, ¿no? Es más, no sabemos si puedas vivir. ¿Y tú qué dirías? ¿Me vas a decir amén? Oiga, pastor, espéreme tantito, pues ¿qué le pasa, no? O sea, sí, claro, ¿no? Hasta yo me cambio, ¿no? O sea, es la verdad, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta que le digan que vas a sufrir? A nadie, ¿no? A nadie, de verdad, déjenme decirles a nadie. Y rompemos con esas declaraciones, ¿eh? No todos la crean, ¿eh? Van a ser bendecidos. Amén, ¿no? O sea, a nadie le gusta vivir con dolor. Y a Pablo no era la excepción. A Pablo no le gusta, no quería vivir con ese dolor. Por eso dice la palabra en el versículo 8. ¿Qué dice? Versículo 8, ¿alguien lo quiere leer fuerte? ¿Qué dice? O sea, Pablo nos demuestra también que era un ser humano y le dice, 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara. Oye, o sea, claro que tampoco le gustaba sufrir, él no quería hacer eso. Imagínate nada más, ¿qué puedes hacer si en 2025 estás completamente sano? ¿Qué podrías hacer? No, hombre, o sea, yo diría, Señor, si estando completamente sano, Señor, no, hombre, mi ministerio sería más efectivo. ¿A poco no? Si yo estuviera completamente sano, mi ministerio sería más efectivo, Señor. Si estuviera completamente sano, todo esto no lo estoy diciendo yo, es Pablo, ¿eh? Yo solamente digo lo que Pablo está diciendo, ¿eh? O sea, él me lo comentó, me hizo una llamada telefónica y me dijo, di esto, Alejandro, ¿eh? Dijo Pablo, Señor, si me quitas este aguijón en la carne, podría alcanzar a más gente a través del evangelio. Pero no me dejas. Yo podría ir más lejos, pero este aguijón en la carne no me permite avanzar. Y otra cosa, Pablo dijo, si tú, Señor, me quitas este aguijón en la carne, podría glorificarte aún más. Fíjate nada más todo lo que Pablo dijo, ¿eh? No lo digo yo, lo dijo Pablo. Pero a lo mejor también lo pienso yo. Si el Señor me quitara este aguijón que yo tengo en la carne, que es un problema en la cabeza que tengo, que es la serotonina, hay gente que luego me dice, no lo digas. ¿Por qué no lo voy a decir? Tengo ese problema. Cuando yo le dije al Señor, o el Señor me dijo, vas a ser pastor hace 10 años, tuve el problema de la serotonina. Entonces mi cerebro no genera la serotonina adecuada para estar todo el tiempo feliz, contento, como yo quisiera estar feliz y contento toda la vida, ¿no? No. Y entonces tengo ese aguijón en la carne desde hace 10 años. Y yo también le he dicho al Señor, Señor, si tú me quitaras esto, no, hombre, yo sería, pero más conocido que Billy Graham, ¿eh? Pero no es así, ¿sabes? A pesar de todo lo que Pablo estaba pasando, porque le dolía, ¿eh? Por eso le dice, 3 veces rogué al Señor que me lo quitara. Por algo escribió este puntito, este pequeño detalle, porque le dolía, estaba sufriendo a través de ese aguijón. Quizás es verdad, no le permitía hacer todo lo que él quería hacer, no se lo permitía este aguijón en la carne. Por eso dice, es un mensajero de Satanás. Era tanto el dolor que hasta es capaz de decir, es un mensajero de Satanás quien me está atormentando completamente. Pero aún así, a pesar de todo esto, Pablo sirvió al Señor. Imagínate si hubiera estado sano completamente. Hubiera escrito las 27 cartas del Nuevo Testamento, ¿a poco no? Pero Dios le dio el privilegio de 13 de las 27, o sea, la mitad. ¿Te das cuenta? La mitad, estando como estaba, 3 viajes misioneros hizo, y todo lo que hizo a través de los gentiles, que tú y yo somos alcanzados a través de los viajes misioneros de Pablo. Imagínate no estando sano completamente. Así Dios. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque Jesús está más preocupado en edificar el carácter de sus siervos y de sus siervas que verdaderamente enseñarles todo lo que podrían hacer estando completamente sanos. A Dios no le interesa que tú estés sano. A Dios le interesa
tu disposición y tu actitud aún en medio de la enfermedad. Y eso es lo que Dios quiere dejarnos en este 2024 para 2025. ¿Estamos dispuestos realmente para 2025 servirle al Señor en las buenas y en las malas? Aún cuando traigas un dolor de cabeza, así como una migraña, y que digas, Señor, no puedo ir a la iglesia, pero voy a ir por el poder de tu amor, Señor. Pablo tenía ese aguijón en la carne, no sabemos qué era, pero lo atormentaba. Y le pedía al Señor que se lo quitara, y le pedía al Señor que se lo quitara, y le pedía al Señor que se lo quitara. Y el Señor dijo, no, bástate mi gracia. No, Pablo, bástate mi gracia. Y Pablo, con ese aguijón en la carne, le sirvió como le sirvió. Yo me pregunto, ¿y nosotros? Cuando tenemos un dolorcito de cabeza, ni queremos venir. Tenemos un dolor en la pierna, ni nos levantamos. Fuimos a una fiesta el sábado y el domingo no queremos estar en la reunión. En las buenas y en las malas seremos capaces de servir al Señor, aun cuando estemos desvelados, aun cuando haya ido a un sepelio el sábado porque falleció un ser querido, y el domingo somos capaces de, ya lo enterraron, y en lugar de irnos, voy a descansar, ya el próximo domingo voy. ¿Es Dios el primer lugar en nuestras vidas realmente? Pablo nos enseña en esta mañana que aún en medio de su aguijón le bastaba la gracia de Dios. Dios era todo suficiente para él. Y aún en medio de eso, Pablo entendió que en medio de su debilidad, la fortaleza del Señor se levantaba por encima de esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo siempre le he dicho, llevo 36 años como cristiano. No se va a morir tu ser querido si se queda un ratito solo. No, porque basta la gracia de Dios para que mientras tú estás aquí honrando y glorificando el nombre de Dios, Dios tiene el control allá. Que cuando tengas un dolor de cabeza, vengas donde está el Señor y le digas, Señor, quítame este dolor de cabeza, que se vaya en este momento la migraña que tengo, Señor. Yo estoy donde tengo que estar. Que me duele el pie, Señor, quítame este dolor de pie porque yo estoy donde tengo que estar. He hablado con algunos hermanos y les he dicho, ¿saben lo que hacen? No, ya no puedo, pastor. Mejor me voy a ir a una iglesia cerquita de mi casa porque ya no puedo. No, Dios, de verdad, déjame decirte algo, no, ni siquiera lo tomé en cuenta. Y lo digo con todo temor y temblor, porque Pablo nos enseña que aún en medio de ese aguijón tan grande que tenía, le bastaba la gracia de Dios para seguirle sirviendo como le sirvió. Estando en la cárcel, todavía mandaba bendiciones a todas las iglesias. Estando a punto de morir ahí en el Coliseo, caminando, él se preguntaba, Señor, todo lo que tú me permitiste hacer para ti valió la pena. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, Pablo, porque todo lo que tú hiciste valió la pena. Y hoy nos damos cuenta que valió la pena, pero nosotros no queremos. Y por eso 2024 no fue el año que tú hubieras querido, porque nos está costando trabajo. Nos está costando trabajo servir al Señor en las buenas y en las malas. Antes de que el Señor quiera quitarte un problema, quiere quitarte esa situación que traes en tu vida, esa apatía, esa indiferencia. El Señor quiere moldear tu carácter de tal manera que le puedas servir. No importa que trabajes. Yo entiendo, lo he dicho miles de veces, para aquellos que trabajan domingo, está bien, no pasa nada, pero cuando tengas la oportunidad, vente inmediatamente, que Dios sea la prioridad. Señor, hoy tengo la oportunidad de ir a trabajo el domingo, no pude. Tengo hermanos que trabajan en domingo y prefirieron irse en domingo antes que venir a la iglesia, prefirieron irse de vacaciones antes que darle gracias a Dios porque todo el año tuvieron trabajo en domingo. ¿Cuándo vamos a entender? Hasta que ese aguijón en la carne se convierta verdaderamente en un emisario de Satanás, yo no lo sé. Pero Pablo hoy en esta mañana nos enseña que servir al Señor en las buenas y en las malas es reconociendo que solamente acercándonos al trono de su gracia y que su gracia sea suficiente para nosotros, podemos servirle aún estando enfermos, aún estando pasando por un momento crítico, aún no teniendo dinero, aún pasando situaciones que nunca pensábamos. Dios tiene el control. ¿Y saben? Les voy a platicar algo.
Yo tenía que hacerme un estudio que te ponen un aparato, ya sabes, Chayito, de MAPA se llama, el estudio se llama MAPA, y entonces estuve buscando precios para saber cuánto costaba. Y entonces ya me dijeron 5,000 y tantos, déjenme decirles, 5,000 y tantos vale. Y yo dije, válgame, Señor. Y entonces veía mi cuenta, ¿no? Y digo, Señor, no me alcanza, pero vamos a orar. Y les voy a decir, les voy a ser completamente sincero, me puse a orar. Le digo, Señor, no me alcanza, pero tú vas a proveer, porque tú tienes el control de mi vida. Y recibo una llamada a la media hora. Bueno, no fue llamada, fue mensaje de WhatsApp. Y me dice, hermano, ¿ya te hiciste tu estudio de mapa? De mapeo. Le digo, no, todavía no, estoy cotizando los precios. Dice, pues cuenta con esto. Y luego, a la media hora después, recibo otra llamada de otra persona. Mi hermano, ¿ya te hiciste el estudio de esto? No, todavía no, pero ya estoy en eso. Cuenta con esto. Wow. Y le digo, Señor, ¿qué más te puedo pedir? Cubrir todo, sin problema. ¿Sí? Y te voy a decir sincero, todavía tengo esa cantidad en mi cuenta. Porque gracias, cuando tú vas al trono de la gracia de Dios, híjole, Dios es maravilloso. Yo no, hace 10 años que no recibo un sueldo fijo, hermanos. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado. Pero cuando tú le sirves en las buenas y en las malas, el Señor abre las puertas del cielo para bendecirte. Eso es lo que les quiero decir, ¿no? No les quiero presumir, les quiero decir, sirvan al Señor en las buenas y en las malas. Cuando fui operado de la peritonitis y el doctor dijo, 1 mes tienes que estar aquí en el hospital porque fue peritonitis. 2 días después salí del hospital y 2 días después ya estaba predicando, aún así doblado porque me dolía. Doblado yo ya estaba compartiendo. Así es, no importa que te duela, no importa que estés vomitando, ven con el Señor y dile, Señor, te entrego mi enfermedad, te entrego mis problemas económicos, pero estoy donde tengo que estar, solo el domingo. Y el domingo es día del Señor, Él lo hizo para nosotros, para que nos regocijemos, para que estés con Él, para que le demuestres al Señor que Él ocupa el primer lugar. En las buenas y en las malas. Y las malas es cuando todo te va mal. Y saben, cubrí eso. Y entonces llegó el viernes, fui, ya había pagado todo porque tienes que apartar, porque me daban cita hasta enero, porque creo que hay muchos enfermos. Y me daban cita hasta enero, hasta que Dios abrió una puerta y pagué. Y me tuve que ir hasta Villacuapa, pero me fui y ayer entregué. Y esperar. Pero Dios tiene el control. Para mí lo más importante no es el dinero, es el control de Dios, porque el Señor suple. Pero cuando tú caminas honrando el nombre de Dios, Dios te va a sorprender. Yo ni esperaba esos mensajes, ni los esperaba de verdad. O sea, sinceramente, de quien menos esperas, llega el mensaje. Pero Dios es así. Dios es maravilloso, hermanos. Eso fue lo que Pablo nos está enseñando en esta mañana. Y aún Dios le dio más gracia y más fortaleza a Pablo para llevar su mensaje hasta el día de hoy. Déjenme decirles por qué, y quiero terminar en esta mañana. Hace ratito les dije, ¿por qué la Biblia no nos dice cuál era el aguijón de Pablo? ¿Te imaginas por qué no nos lo dice? A ver, vayamos a ver algunas opiniones. ¿Por qué piensas que la Biblia no nos dice cuál era el aguijón de Pablo? Vamos a ver, ¿quién dice yo? Pastor, yo tengo una idea. ¿Por qué se imaginan? Por algo bien sencillo, ¿eh? A ver, adelante, Roberto. Así es. Así es. La palabra de Dios no menciona, gracias Roberto, el aguijón de Pablo, porque ese aguijón puede ser parecido al tuyo. Por eso Dios no dice, porque tú pudiste o podemos nosotros decir, bueno, la migraña yo no tengo, así es que estoy libre de eso. No, Dios no menciona el aguijón de Pablo porque ese aguijón lo podemos tener tú y yo. Y para mí el aguijón ha sido la serotonina durante 10 años. Y Dios me ha mantenido. Cuando fui al doctor hace unas semanas atrás, déjenme decirles lo que dijo el doctor. Le digo, oiga doctor, es que tengo, a una que me tomo la pastilla para la presión, le digo, me siento ansioso, me siento así. Y él dice, mira, te voy a decir algo, porque me estuvo analizando, y me dice, te voy a decir algo.
Me dice, ¿qué profesión tienes? Le digo, soy pastor. Dice, te voy a decir algo. Y eso fue maravilloso, yo le agradecí al Señor. Dice, durante esos 10 años tú has tenido algunas crisis, porque es así, el Paxil que tomo, dice, pues 10 años el mismo, pues genera, a veces se acostumbra, ya dice el doctor, ¿no? Sus cosas. Dice, tú has tenido algunas crisis y yo no entiendo cómo las has sondeado. ¿Mm? Dice, porque esas son tremendas, cuando el Paxil ya hizo su función, después de 10 años hay que darle un auxiliar, dijo el doctor. Dice, entonces, tú has tenido, en esos 2 meses tú has tenido una crisis fuerte, dice, pero no sé cómo la has sondeado, no sé cómo la has librado. Le digo, Dios. Y entonces me dio un medicamento auxiliar para la noche y me lo tomé el primer día. No me sirvió de nada. Lo dejé de tomar. Ya se me quitó la ansiedad. Fíjese lo que es el Señor. Es maravilloso el Señor. Y le digo, Señor, gracias, porque tú tienes el control de todo esto. Y eso es lo que el Señor dice, todos tenemos un aguijón y no tiene que tener nombre, porque cada uno de nosotros está pasando por algo. Posiblemente tu aguijón es tu boca, posiblemente tu aguijón es tu mano derecha, posiblemente tu aguijón es tu flojera, posiblemente tu aguijón es algún dolor de cabeza, posiblemente tu aguijón es algo que no has dejado, ¿no? Algún vicio, alguna adicción, la pornografía. No sabemos cuál es el aguijón, pero ese aguijón es lo que Pablo está diciendo aquí. Sea físico, emocional o espiritual, todos tenemos un aguijón que tenemos que desechar acercándonos al trono de la gracia de Dios. Amén. Así es que quiero terminar en esta mañana diciéndote, si Pablo nos enseña que no importan cuál es el momento más difícil que esté pasando, sirves al Señor, Dios te va a honrar. Así es que te invito para que en esta mañana te vayas a tu casa y pienses en este 2025 y digas, Señor, no importa. No importa lo que esté pasando. No importa si me duele el pie, si tengo que usar bastón, si no estoy viendo bien, si me duele la cabeza. No importa si tengo un poco de gripa, me pongo mi cubrebocas. No importa si no tengo agua, ¿no? No importa si mi coche no funciona. Yo voy a estar contigo el domingo. Porque en las buenas y en las malas, ahí voy a estar. Pablo nos enseña que no importa la enfermedad, las afrentas, las necesidades, la duda, la angustia, todas ellas nos sirven para saber que el trono de la gracia de Dios está listo para ayudarnos. No importa lo que estemos pasando en esta mañana, Pablo nos enseña que todas las cosas que estemos viviendo el día de hoy son una oportunidad para demostrarle a nuestro Señor y a nuestro Salvador que Él puede contar con nosotros en las buenas y en las malas. Que así sea. Pongámonos de pie, por favor. Señores, estamos a 2 días de empezar 2025. Para 2025, Señor, tú no nos has dado una profecía. Ahora no, y no sé por qué, Señor. Pero lo que sí nos has dado, Señor, es llevarnos a casa, en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestro servicio a ti, Señor, la oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia durante todo 2025, Señor, y darnos cuenta que aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la adversidad, Señor, puedes contar con nosotros en las buenas y en las malas. Ese es el deseo de tu iglesia, el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque es lo mejor que nos puedes dar. Saber, Padre, que nos esforzaremos todos los días para estar contigo en las buenas y en las malas, Señor. Hoy más que nunca, tú nos necesitas, Señor, porque el mundo se está cayendo a pedazos y necesitas a tus hijos para presentar defensa, esperanza a todo aquel que lo está necesitando, Señor. Permite que 2025, Señor, esta iglesia se levante, esta iglesia sea una en Cristo Jesús,
un solo cuerpo, un solo espíritu, Señor. Que esta iglesia sea llena no solo de tu presencia, sino de personas, Señor. Y que cada uno de nosotros demos ese ejemplo que se necesita, donde ellos puedan saber que acercarse al trono de tu gracia será lo mejor que les podrá pasar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy, en esta mañana, queremos caminar contigo en santidad, Padre. Ayúdanos a que en este momento, en cada uno de nuestros hogares, si algo no estuvo bien, si algún mensajero de Satanás está en nuestros hogares, se vaya en este momento. Que tu Espíritu Santo sea el portador de bendición en nuestro hogar, Señor. Que tu Espíritu Santo more ahora mismo en este lugar, Señor. Que se vaya ese mensajero de Satanás que quiso atacarnos y debilitarnos en este 2024. Que seamos uno en ti, Señor, como tú eres uno en tu Padre. Gracias por darnos la promesa de no dejarnos, no desampararnos, de ayudarnos en todo momento, Señor. De darnos ese abrazo, de darnos tu mano poderosa para con nosotros. También te ruego, Padre, que quites toda enfermedad de aquellos que han estado enfermos en este 2024, que los cojos caminen, que los ciegos vean, que se vaya toda enfermedad, Señor, que ha habido en esta tu iglesia. Que tu amor, que tu gracia, que tu misericordia y tu poder nos acompañe en este 2025, Señor. Que se vaya toda enfermedad. Que nos limpies en esta mañana y que nos des de tu sanidad total, Padre. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, Padre. Y permítenos ser más como tú, para que el mundo sepa que tú eres nuestro Dios. Gracias por este tiempo que nos has dado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.